Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos. Qué bueno que podemos llegar hasta ustedes con la palabra de Dios a través de las redes sociales. Es una bendición que el Señor nos concede, mis amados hermanos. Ya por segundo domingo estamos presentando el culto a través de las redes. Esperamos que pronto el Señor ya nos permita estar en nuestro templo presencial, adorándole allí y diríamos gozándonos todo en ese ambiente y en esa comunión cristiana. Gracias, Señor. Vamos a presentar este servicio en las manos del Señor y más adelante o a seguidas tendremos nuestro equipo de adoración que nos traerá alabanzas edificantes que van a enriquecer y a bendecir nuestras vidas. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Gracias te damos, Señor, que tú has guardado a tu iglesia libre, Señor, de toda turbación, de esta pandemia terrible. Oh, Señor, tú has sido muy bondadoso y misericordioso. Te adoramos, Padre bueno, por tu cuidado providencial. Te adoramos, Señor, y te agradecemos la manera que tú has suplido, Señor, a tus hijos. Tú le has provisto y nada le ha faltado. Gracias, Padre bueno, sobre todo por mantener su fe, mantener su firmeza en ti. Oh, Señor, sin flaquear. Esto es la gracia tuya obrando en tu iglesia. Muchas gracias, Padre. Y ahora que presentamos a ti, Señor, este culto, primeramente lo presentamos a ti para que tú, Señor, nos dé tu aprobación, nos dé tu bendición y sea tú quien conduzca, Señor, lo que vamos a hacer en este programa. Y que tú llegues, Señor, a cada corazón, que tú bendiga las vidas. Oh Padre, que ahora nuestros jóvenes que van a entonar alabanzas para ti, que te van a adorar a través de las alabanzas, que también sean muy usados por ti, y que tú también te glorifique en los que van a escuchar esta alabanza y el culto en sentido general. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Que el Señor nos concede este privilegio, esta bendición, esta oportunidad de llegar hasta sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios, la palabra que es viva y eficaz, la palabra que llena, que edifica y que enaltece, Señor, a su autor, que es nuestro amado Salvador. Quiero en esta ocasión compartir con ustedes, mis hermanos queridos, el tema la paz que Jesucristo da. La paz que Jesucristo da. Y nos vamos a fundamentar en dos versículos del Evangelio según San Juan, específicamente en el capítulo 14. Y vamos a leer de entrada los versículos 1 y el 27. Palabras del Señor Jesucristo mismo. Dice el versículo 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
El versículo 27 sigue más o menos la misma temática y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Damos gracias al Señor, nuestro Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que enriquece, tu palabra que fortalece, tu palabra que edifica, tu palabra que da vida, porque ella es vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú me concedes de hablar a mis hermanos, Señor, a través de estos medios, de las redes sociales. Gracias, Padre, porque esta es una bendición que debemos aprovechar. Padre, llega tú a cada corazón y habla a cada vida conforme a su necesidad. Edifica a tu pueblo, Señor, a través de tu palabra. Muchas gracias. Sabemos que tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz que Jesucristo da. Mis amados, la palabra paz, a pesar de ser una palabra tan diminuta, compuesta simplemente, podríamos decir, por tres iniciales, tiene un significado, pero diríamos muy amplio, un significado de extraordinarias dimensiones. Hay algunas definiciones que queremos comunicar acerca de esta palabra. El diccionario de la Real Academia define el concepto paz como estado de un país que no sostiene guerra con otro país igual. Y el diccionario de la Biblia define la palabra paz como un estado de tranquilidad y sosiego, libre de todo lo que es turbación, y puede referirse a las relaciones entre los hombres, las relaciones entre las naciones o las relaciones entre Dios y el hombre. En la Biblia, las referencias a paz tienen una connotación muy especial y relevante. La diminuta palabra paz se menciona en la Biblia unas 500 veces, siempre orientada hacia un mismo sentido o a los mismos fines: tranquilidad y sosiego. Hoy más que nunca, la humanidad necesita de esta paz de Jesucristo con carácter de urgencia. La necesita primero porque el hombre le declaró la guerra a Dios en el huerto del Edén, y esa guerra la ha venido sosteniendo a través de los siglos, aunque Dios anda buscando la paz con la humanidad desde que el hombre cayó, por supuesto. Pero el hombre y la mujer, por supuesto, se niegan a establecer esa relación de armonía con Dios, con su creador, y mantiene su estado de beligerancia. Pero necesita esta paz con urgente, en segundo lugar, por la situación que vive la humanidad en este momento. La humanidad está siendo sacudida por una pandemia de largas dimensiones. Una pandemia que no ha quedado, diríamos, un solo rincón de este globo terráqueo, donde alguna familia cuente la victoria de que no ha llegado el COVID-19 hasta su hogar. Entonces hay necesidad urgente por la relación del hombre con Dios, hay necesidad urgente de paz, pero también la hay por la situación calamitosa sanitaria que vive el mundo en este momento. El Señor Jesucristo, consciente, conocedor de esta realidad, es entonces que se propone a ofrecer su paz. Cuando Cristo dice
la paz os doy, está diciendo yo mismo me doy a la humanidad. Y fue lo que hizo el Señor en la cruz. Y es lo que dice Él en su palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero yo pregunto, en términos generales y concretos, ¿qué tan importante resulta tener la paz que Jesucristo da? Es importante, mis amados queridos, por tres razones fundamentales. Primero, la paz del Señor Jesucristo es un legado de gracia. Por eso Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Un legado de gracia. Cuando yo leo estas palabras del Señor Jesucristo, yo pienso en un padre de familia acaudalado, con buenas posesiones, que consciente de la realidad de su partida, se reúne con su familia y le habla acerca de sus posesiones y de la herencia que les va a dejar. Ahora bien, el Señor Jesucristo se reúne con sus discípulos, con los suyos, con aquellos hombres que habían dejado todo para seguir al Señor. Y el Señor le dice, yo tengo una herencia para ustedes. Pero es bueno que se sepa, mis amados, que el Señor Jesucristo, materialmente hablando, no tenía nada. Era pobre, no tenía posesiones. Fíjese, el Señor Jesucristo no tenía ni siquiera un medio de transporte. Cuando tuvo que trasladarse de un lugar a otro, tomó prestado un asno y luego de servirse de él, lo devolvió a su amo. Pero en un momento que se le exigió pagar el impuesto del templo, el Señor tampoco tenía una moneda para esto. Es entonces cuando ordena a Pedro que vaya y pesque que logre captar un pez y que de su interior saque una moneda. Pedro en obediencia lo hizo, fue, buscó el pez, entró su mano y tomó la moneda y la llevó al Señor y se pagó el impuesto. Pero aún más, el Señor no tenía una casa, no tenía donde dormir. Él dijo, las aves tienen guarida y la golondrina nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No tenía nada material, pero los valores más sublimes sí los tenía. Dice la palabra del Señor que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, fuésemos enriquecidos. Y es esto, tener la paz de Dios, mis amados queridos, es tener todas las riquezas del mundo. Pero carecer de esta paz, que es lo mismo que carecer de Cristo, es convertirse en el más miserable de todas las personas del mundo. Entonces, el Señor sabía que había necesidad de que sus discípulos y los que creyeran a través de Él recibieran esa paz. Es un legado de paz, es una herencia, pero sépase que es algo que se recibe por gracia. Por eso yo hablo en este subtema de un legado de gracia. ¿Por qué? Ya el Señor dijo, la paz os doy. Este regalo yo se lo doy. Mis amados, esa paz no se logra por medio de obras, por medio de méritos, ni por ningún recurso humano. Es un don de gracia, un don inmerecido. El hombre podría hacer todas las obras del mundo y no alcanzar por ello la paz de Dios. El hombre podía desprenderse de todos los recursos materiales habidos y por haber para lograr esta paz y les resultaría imposible. Porque el Señor dice, la paz os doy.
Y el apóstol Pablo nos dice que no por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, mis amados, los discípulos necesitaban afianzarse en esa paz. ¿Por qué razón? Bueno, mire, en primer lugar, necesitaban afianzarse en esa paz por razones de la convivencia misma entre ellos. Estos 12 hombres que siguieron al Señor, venían de extractos sociales diferentes, con formaciones diferentes, con creencias diferentes, algunos políticos, en fin, algunos revolucionarios, otros pacíficos, pero eran todos diferentes. Habían egoístas entre ellos. Unos querían los primeros lugares en el reino del Señor Jesucristo. Y esto era una situación muy difícil. Ellos tenían a Jesucristo para pacificarlos cuando entraban en conflicto, pero pronto no tendrían al Señor. Entonces necesitaban, por razones de la armonía, de la unidad entre ellos, necesitaban mantener, cultivar y alimentar la paz de Jesucristo entre ellos. En segundo lugar, necesitaban afianzarse en esa paz por medio o en razón de la partida de nuestro amado Salvador Jesucristo. Mire, dice aquí el versículo 1 del capítulo 14 que ya leímos, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Déjeme decirle algo. Cuando el Señor comunicaba algo, lo hacía en base a una razón, o diríamos a situaciones que Él conocía entre sus discípulos. El Señor estuvo predicándole o enseñándole acerca de lo inminente de su partida. Y Él dijo que era necesario sufrir en manos de los líderes religiosos, ser crucificado y morir al tercer día, pero también morir y resucitar al tercer día. Pero esto no se creía. El Señor siguió enseñando. Y aquí, ya en su último discurso, que Él comienza en el capítulo 13 y continúa aquí en el 14, Él se dio cuenta que los discípulos ya estaban asimilando la razón, diríamos, o la realidad de las enseñanzas que el Señor les había impartido acerca de su ida al cielo. Y es entonces cuando aparentemente ellos comienzan a turbarse y a preocuparse. Y entonces el Señor le dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Encontramos una tremenda paradoja aquí en cuanto al Señor. Qué interesante es esto. Cierto es que los discípulos tendrían también que cruzar quizás el valle de la muerte por causa de Jesucristo, pero era a posteriores. El Señor Jesucristo iba a partir ya dentro de unas horas. Y es el Señor quien consuela a los que quedan. Aquí es que yo veo la tremenda paradoja. Debía ser Juan, debía ser Pedro, debía de ser Jacobo, que dijeran: Señor, no, pero mira, tú vas al Padre, y comenzar a consolarle. No, es Él el que va a partir, quien comienza a consolar y a impartir consejo a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Pero en tercer lugar, los discípulos necesitaban afianzarse en esa paz por los embates que les esperaban. Les esperaba, diríamos a ellos, persecución, sufrimiento y muerte aún. Entonces ellos necesitaban cultivar y fortalecerse en esa paz que el Señor le estaba comunicando y que Él mismo la representaba. Mire, en San Juan capítulo 16 y versículo 33, el Señor les dice a sus discípulos:
Estas cosas estamos ahora, amados hermanos, en la enseñanza a los discípulos. Ya el Señor no está tratando con el pueblo en sí, sino con los que van a continuar la misión del Señor. Y Él les dice ahora, en el capítulo 16, que es parte de este último discurso: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ellos debían descansar en esa paz que Él había comunicado a través de su palabra. Todo lo que Él había escrito infundía paz. Entonces, Él está diciendo con esto: a ustedes le esperan días difíciles, muy difíciles, porque ¿qué dice la palabra en cuanto a esta realidad? La palabra dice, en palabras, y valga la redundancia, del mismo Señor Jesús, dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán en el árbol seco? Entonces Él está diciendo: asegúrense y tengan la paz que yo les estoy dejando como herencia. Esta es mi herencia, pues cultívenla, porque ustedes la van a necesitar. Como cantamos, paz en la tormenta, ¿verdad? Ellos necesitaban en la tormenta que iban a tener que enfrentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados, es un legado de paz, es un legado de gracia, perdón. Un legado de gracia es esta paz que Jesucristo da. En segundo lugar, es una paz especial o diferente. ¿Qué dice la palabra? No como el mundo la da. Mire, hay un contraste marcado en lo que el mundo da, entre lo que el mundo da y lo que Cristo da. Y aquí lo hay. Aquí está marcado, ¿verdad? Fíjese, el mundo en sí no puede dar paz porque no tiene paz. Nadie, absolutamente nadie puede dar lo que no tiene. El impío no tiene paz. ¿Qué dice Isaías, capítulo 57 y versículo 21? Dice: no hay paz, dijo mi Dios. No hay paz para los impíos. No hay paz. Amados hermanos, el mundo ofrece paz. Y la ofrece a través de la riqueza, a través del dinero. ¿Cuántos males se cometen en aras de conquistar riqueza? Y la paz no está allí. Cuando la persona parte a la eternidad, el dinero queda. Y si esta persona no se ha apropiado de la paz de Jesucristo, se perderá eternamente. La paz no se encuentra en el poder. El poder no siempre da la paz. Y si quieren saber más de esto, pregúntenle a Donald Trump. Él sabe lo que es una autoridad truncada. No está ahí la paz, no está en los placeres, no está en la fama, no está en el sexo. La paz es esquiva, es calva, y como dice la gente, y hay que buscarla, diríamos, es donde se encuentra. ¿Y dónde se encuentra? En Jesucristo solamente. Cristo es la fuente de paz. No es que Él recibe paz de otra fuente para entonces suministrarla. Es que Él es la paz. Isaías nos dice en el capítulo 9 de su libro que Él es el príncipe de paz. Cristo es el príncipe de paz. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2 y versículo 14 que Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz. Ahora bien, la paz que Cristo ofrece es una paz realista o real. Es una paz genuina.
La paz que ofrece el mundo es falsa, es indefinida, diríamos, es carente de veracidad y de todo sentido. La paz de Jesucristo es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Los hombres engañan ofreciendo paz a través de los medios citados y de otros más, y la gente vive a veces engañada, siguiendo estas promesas frustradas. Y al final de los tiempos, el engaño mayor va a ser sellado. Según 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 3. El anticristo, cuando tenga todo dominado, va a decir paz y seguridad. Pero ¿qué va a suceder? Dice que vendrá entonces sobre todo destrucción repentina, como la mujer que está de parto, porque el hombre no puede dar paz. Cristo es nuestra paz. Él sí puede dar la paz. La ofrece y la da. Esta es una realidad que han probado multitudes, millares o millones de personas a través del mundo. Personas que vivían en guerra consigo mismo, en guerra con los demás, en guerra con la familia, en guerra contra Dios. Pero cuando se encontraron con Jesucristo, brilló la paz en todos los aspectos. En tercer lugar, ya hemos visto que esta paz es un legado de gracia, una herencia que recibimos gratuitamente. Ya vimos que es una paz especial, muy diferente a la que el mundo ofrece. Y en tercer y último lugar, es una paz preservadora. Una paz preservadora. El Señor dice a sus discípulos y a nosotros: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mis amados, no podemos negar que nuestra débil humanidad en estos tiempos sufre temores, miedo y hasta turbación. ¿Y por qué no hasta pánico? Tenemos que someternos a disciplinas tan estrictas. Si compramos un aguacate, tenemos que tomar el aguacate, desinfectarlo, lavar la funda. Y si nos devuelven alguna moneda, también hay que desinfectarla. Si vamos al supermercado, allí estamos observando a ver si alguien nos está cubriendo la nariz con la mascarilla. Compramos y pagamos. Venimos a la casa, soltamos los zapatos y cambiamos, botamos, llevamos la ropa, la lavamos, la ponemos al sol, lavamos los artículos que trajimos. Si hay que lavar la funda, también las lavamos. Si pagamos con tarjeta de crédito, también desinfectar el voucher. En fin, todo. Y estamos sometidos a este tipo de disciplina. Alguien ha dicho: yo no lavo más ni riego más, pero se estaría exponiendo. Entonces mejor seguir todas estas reglas, ¿verdad? Estas reglas que pueden representar una disciplina. Hay turbación en el mundo. Hay, diríamos, aflicción. Hay pánico. Ahora, mis amados hermanos, es triste que tanta gente no crea en la realidad de esta pandemia. Es triste que, sumando más de 80 millones en el mundo de afectados y casi 2 millones de fallecidos, la gente no crea en eso. Es lamentable que en República Dominicana, con 175,000 afectados y 2.500 fallecidos, todavía que hay gente que no cree en la pandemia. Que los hospitales están llenos, que no hay cupo ya en muchos hospitales para los afectados. ¿Cómo es posible que la gente no crea en esto? Ahora bien, que no crea el presidente de Estados Unidos en la pandemia, que no crea el presidente de Brasil en la pandemia,
no es tan notable. Pero lo triste de esto es que tantos líderes cristianos no creen en la pandemia. Y hablan de que esto es algo psicológico para impresionar. Pero lo peor aún es estimar esta pandemia, o mejor dicho, las medidas sanitarias, como una persecución ideológica. ¿Cómo es posible? Amados hermanos, no se dejen confundir. Esta es una realidad. Sigamos el protocolo indicado por salud pública. Veamos lo que está sucediendo a través del mundo y en República Dominicana. No se lleve de esos predicadores que están mejor confundiendo y desanimando, usando una superfe mal usada. No se dejen impresionar, amados hermanos. Esto es una realidad. No baje la guardia. Siga con las medidas que salud pública ha establecido. Turbación. Hay turbación, hay, diríamos, miedo, hay pánico. Pero amados hermanos, la respuesta, ¿quién la tiene? La respuesta la tiene Cristo. Esta es una paz preservadora de la vida espiritual y emocional. Es ahí, cuando vienen las dificultades de la vida, que nosotros podemos decir, no voy a caer en pánico, no me voy a turbar, yo tengo la paz de Cristo. Es un regalo, es el fruto del Espíritu que yo tengo según Gálatas 5, 22 y 23. Y no me voy a turbar, ni voy a caer en pánico. Cristo vive y yo tengo su paz en mi vida y lo voy a glorificar y le voy a creer. Pero es una paz preservadora también de los agentes perturbadores. Es una paz preservadora de los agentes, o sea que nos preserva de los agentes perturbadores. ¿Cómo cuáles? El pecado, la inseguridad, las pruebas y tribulaciones. La paz de Dios llega allí y todo esto queda bajo el control de Dios, porque donde Dios llega, allí hay paz. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos, diríamos, a triunfar en base a esta paz que Jesucristo nos da? Esta paz, amados hermanos, no se experimenta de manera automática, no, de ninguna manera. En primer lugar, esta paz puede ser realidad en nuestras vidas, o debe ser realidad en nuestras vidas, acudiendo a Cristo, acudiendo a Él. No solamente con un conocimiento, diríamos, intelectual acerca del Señor Jesús, de que Él salva, de que Él protege, de que Él cuida, de que Él viene, de que Él suple. No, hay que acudir a Él. ¿Qué dice la palabra? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice más, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y aún más dice el Señor, el que a mí viene, no le echo fuera. Deje de estar calculando y perdido en los que se están muriendo, en los que están cayendo, y que la vacuna viene. Sí, la vacuna viene. Pero hermanos, vamos a confiar más en Dios que en la vacuna misma. Cuando llegue la vacuna, usted sabe qué va a suceder con ella. Y debe ponérsela, yo creo que sí. Pero sobre todo, confíe en el Señor. Él es el Señor de la pandemia, Él es el Señor de la vacuna, Él es el Señor de la solución. En segundo lugar, tendremos victoria sobre estos agentes perturbadores descansando en Cristo. No solamente yendo al Señor. Hay que ir al Señor, y dice aquí, y llevar la carga. Pero ¿qué hacer? Dice que debemos dejarla sobre sus hombros. Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 7 dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él, Cristo, tiene cuidado de vosotros. Esto es lo que la palabra de Dios demanda. No solamente acudir a Él y llevar
el problema, la carga y regresar con él otra vez. No, yendo a Cristo, colocando la carga sobre él y dar entonces marcha hacia atrás. Dice la palabra de Dios: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. Y en tercer lugar, y ya estoy para terminar, vencemos, nos apropiamos de esa paz en la turbación, acudiendo a Cristo. Segundo, descansando en Cristo. Y tercero, confiando en Cristo. Al dejar la carga sobre sus hombros, vamos a salir de ahí sereno, tranquilo, como que nada ha acontecido. Como Ana, aquella sierva de 1 de Samuel capítulo 1, ¿verdad? Cuando escuchó la voz del Señor, ella dio por un hecho que Samuel vendría ya en su vientre, ¿verdad? Y entonces dice que después del consuelo de su marido, ella no volvió a llorar más y comió y tuvo paz. Esto es lo que tenemos que hacer cuando acudimos al Señor, llevamos la carga, la dejamos y regresamos en paz, porque ya ha caído o ha dejado la carga sobre los hombros del Señor. Recuerden esa cita de San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí, en Cristo, no en el dinero, no en el poder, no en los placeres, no en la fama, sino en Cristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Termino, mis amados hermanos y amigos. Yo pregunto, ¿es posible experimentar esa paz tan sublime de Jesucristo, aún en medio de las circunstancias más adversas de la vida? El profeta Isaías nos dice que sí. Oiga lo que dice el profeta: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Y finalmente, ¿qué hará el Señor en respuesta a una vida rendida a Dios y que descanse en su palabra? Esta pregunta magistralmente el apóstol Pablo la responde de la siguiente manera: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses 4:7. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amado amigo, amada amiga. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llegue a tu corazón en este momento y llegue a tu familia, y que las cosas puedan cambiar en tu vida, en tu relación con Dios, tu relación con la familia, con el esposo, con los hijos, en tu relación con los vecinos, que haya paz, pero sobre todo paz con Dios. Dios te bendiga. Oh
Vamos a orar. Damos gracias ahora por este tiempo, por este culto y porque realmente Dios se ha de glorificar. Vamos a orar también durante estos días que siguen. Les recomiendo que oren por esto, o sea, que sigan orando más bien, porque lo hemos estado haciendo. Nuestras autoridades sanitarias, también el presidente de la República, que el Señor guíe, Señor, a estos funcionarios a tomar medidas sabias y medidas atinadas que den, Señor, que den al traste con esta gran pandemia. Oremos también por la ciudadanía, que entiendan, que cooperen, que entiendan que todo se está haciendo en favor de la salud del pueblo. Oremos también por la iglesia, que la iglesia no baje la guardia, que bajo ninguna circunstancia dejen de seguir las reglas protocolares de salud pública, porque esto es una realidad. Vamos a orar en este aspecto y les recomiendo que esas 3 peticiones usted las mantenga hasta que el Señor así lo determine. Hay una oración que queremos hacer en este momento, también es por Danilo. Danilo es el hijo de nuestra hermana Teresa, nieto de la hermana Cira. Sufrió una herida en un brazo, una herida muy grande, y debemos orar por su recuperación. Ya él lo asistió el médico, lo atendieron, pero ahora necesita su recuperación. Vamos a orar y así damos por terminado este servicio. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por visitarnos durante este tiempo. Gracias por dar la palabra a tu iglesia. Oh Señor, que la palabra tuya, como tú has prometido, no vuelva a ti vacía. Que la palabra, Señor, surta los efectos que tú deseas y que los oyentes necesitan. Glorifícate en cada vida que ha escuchado la palabra y también, Señor, a través de las alabanzas que han escuchado. Glorifícate, Dios Padre, y queremos seguir orando por estas peticiones. Nuestras autoridades sanitarias necesitan de tu gracia, oh Señor, de tu sabiduría, de tu instrucción para manejar, Señor, atinadamente esta situación de pandemia. Oh Padre Santo, guía y dirige al presidente de la República y también al gabinete de salud pública. Oh Padre, que haya comprensión en la ciudadanía, que los dominicanos, Señor, sepan que esta es una realidad y que deben cooperar, y que las medidas que se tomen, las medidas restrictivas que se toman, es por el bien de la salud de los ciudadanos, de los dominicanos. Obra, Señor. Padre, te suplico por la iglesia tuya. Oh Dios amado, que tú abras, Señor, sus ojos, que no se deje confundir la iglesia tuya, Padre, con los que tienen o quieren levantar, Señor, esa super fe. Oh Dios amado, estamos frente a una realidad. Que los hermanos, Señor, puedan no bajar la guardia y seguir, Señor, cuidándose y cuidando a su familia. Esto es una realidad. Los hospitales están repletos. Oh Señor, los casos siguen aumentando y la gente, los dominicanos también falleciendo. Obra, Señor, da luz y dirección a tu iglesia, Padre Santo, y que podamos así todos colaborar para que un día el Señor quite, Señor, esta plaga de encima de la gente. Obra, Dios. Padre, queremos orar en esta ocasión por Danilo. Oh Padre, gracias que este accidente no tuvo mayores consecuencias. Que tú en medio de la prueba, Señor, tú también lo sostuviste y le libraste, Señor, de lo peor. Ahora, Señor, él tiene su herida, está curada, pero necesita ser recuperado satisfactoriamente. Obra, Señor, guía a Teresa, Señor, en esta situación y dale paz a ella, también a la hermana Cira y a todos los familiares de Danilo. Gracias, Señor. Muchas gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.